Hay amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de neumática e hidráulica. ¿Quién les habla? Harold Santamaría. El ejercicio que resolveremos el día de hoy usando el método secuencial cascada es el siguiente. Ejercicio número 6, unidad de sujeción y ligado. Descripción del ejercicio. Lijado de los bordes de una pieza preelaborada, el cilindro A tiene la función de sujetar la pieza y a continuación tiene que avanzar y retroceder la unidad de desplazamiento, o sea, el cilindro B. Ver secuencias en el siguiente diagrama. Tenemos el diagrama de pasos, el cual va a ser A más, B menos, C más, B más, B menos, C menos, A menos. Como podemos ver, B más, B menos se nos repite dos veces esa ecuación. Entonces, usando yo una plantilla, como ya hemos visto varios ejercicios de la resolución del solución en método cascada, en este caso vamos a usar una plantilla ya predefinida que tenemos, la cual va a ser que tenemos que tantos números de letras sean, en este caso es A, B y C, pues vamos a crear los actuadores doble efecto. Entonces tenemos los tres actuadores, A, B y C. Tenemos válvulas de distribución 5-2 con accionamiento neumático por lado y lado. Y vamos a crear lo que son los grupos. En este caso, ya en los anteriores videos le enseñé a cómo crear los grupos. Para aquellas personas que son nuevas o apenas ven nuestro primer video tutorial, por favor los invito a suscribirse y a dejar un buen comentario para seguir subiendo videos. Y además de eso, en la parte superior les estaré dejando lo que es una pequeña tarjetica con el enlace a la lista de reproducción de nuestro curso de neumática e hidráulica, donde les estaré enseñando desde los principios básicos hasta simbología y el método secuencial cascada, que es el primer método que estamos viendo. En este caso, tendremos 5 grupos, cuál va a ser A más, B más, colocamos frontera, B menos, C más, colocamos frontera, B más, colocamos frontera porque se repite B menos, C menos, A menos. En este caso, A más, vamos a empezar con A más, neumática, válvulas. Vamos a colocar una válvula de simultaneidad. ¿Por qué esta válvula? Porque a la A más lo activa el grupo 1, pero yo le tengo que dar una orden de marcha. Pues vamos a sacar una válvula 5, una válvula 3-2 y la vamos a configurar de la siguiente manera. Retorno por muelle y accionamiento muscular sin enclavamiento. Vamos a colocarle un silenciador y vamos a conectarla. En este caso, y aquí ya tenemos lo que es la función A más. Para que se haga B más, tenemos que colocar una válvula selectora. ¿Por qué? Porque tenemos B más acá y B más acá. Tenemos que colocar una válvula selectora, donde me dice que B más va en el grupo 1, 2, 3. Acá, el grupo 3 va directo. Y una válvula de simultaneidad, la cual conectaremos de la siguiente manera. A la entrada de la selectora. Y B más se hace si está siempre y cuando en el grupo 1. En el grupo 1, B más. Y se haya hecho, copiamos esta misma válvula y se haya hecho A2. En este caso A más, que en este caso va a ser A2. Cambiamos el accionamiento mecánico por accionamiento muscular por accionamiento mecánico y le colocamos en A2. Conectamos nuestra válvula. A menos, en este caso vamos a hacer lo siguiente, porque tenemos que correr esto aquí para allá. Lo podemos correr aquí para allá. En el sentido para darle espacio a menos. A menos lo vamos a hacer con el grupo 3, una válvula selectora,
bueno, de simultaneidad, perdón, vamos a hacer en el grupo 3, perdón, en el grupo 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, perdón, yo creé 5 grupos y es 4 grupos. En este caso va a ser 4 grupos, 1, 2, 3, 4. Y lo vamos a colocar en el grupo 4 y vamos a pegar lo que es C menos, o sea, C1 pulsado. Entonces este y este lo colocamos a la misma altura para que se vean iguales. Listo. Tenemos C1. Tenemos B menos. B menos lo vamos a hacer una válvula selectora. ¿Por qué? Porque B menos lo tenemos tanto en el grupo 2, tanto en el grupo 2 como en el grupo 4 de primeras. Como estamos iniciando grupo, no lleva condicional. La condicional es algún movimiento antes de. Acá lo corremos y acá lo corremos. Lo corremos. Conectamos acá. C más y empezamos con C más y empezamos a tirar la que es la válvula C. Porque primero estamos haciendo son los accionamientos de los cilindros. Así que vamos a hacer los que son los saltos de grupo, la activación de grupo. Entonces C más se me activa con una válvula C de simultaneidad utilizando el grupo 2 y B menos y B menos. Entonces acá B menos. Voy a colocar acá, pero acá va a haber un paralelo en la salida. Aquí le vamos a colocar B1. Venimos, corremos. Ahí colocamos B1, pero acuerde que B1, B menos, C más. Y perdón, C más. Y C menos lo hacemos de la siguiente también con B menos. Desde aquí una válvula de simultaneidad donde vamos a escoger esta acá, que también va a ser B menos, porque no puedo repetir final de carrera. Conectamos esta acá y va a ser el grupo 4. Aquí ya tenemos lo que son los movimientos de los cilindros, se verifica los saltos de grupo. Como son 4 grupos, tenemos que crear tantas válvulas de distribución como grupos haya menos 1. En este caso van a ser 4 grupos, son 3 válvulas. 3 válvulas. Esta activa esta. Y esta activa esta. Y todas, perdón, configurémoslas acá. Llenamiento neumático por lado y lado. Vamos a colocarle el tapón acá. Vamos a colocarle tapón. Grupo 1 siempre inicia activo. En este caso, vamos a dejarla acá. Está más libre. Grupo 1 siempre inicia activo. Pinche mouse. Grupo 1 siempre inicia activo. ¡Ah! Grupo 2. Control C, control V. Grupo 3.
grupo 4, 4 más grupo 4, sí. Grupo 4. Vamos a dejar acá mismo. Y colocamos la fuente de alimentación acá. Lo recomendable sería una fuente de alimentación para todo, pero pues no estamos simulando una fuente de alimentación de compresión de aire para cada una. Aprovechando que la estamos agregando, agreguémosla a todas para que no nos salgan errores al momento de simular. Listo. Al grupo 2 que lo activa, al grupo 2 lo activa una válvula de simultaneidad, cual una válvula la cual vamos a girar, la cual vamos a girar y vamos a colocar, la va a activar el grupo 1, la va a activar el grupo 1 y B2, que es B más, y B2. Aquí vamos a colocar B2. Corremos. Este me activa el grupo 2. ¿Qué me activa el grupo 3? El grupo 3 me lo activa otra válvula de simultaneidad. El grupo 2 y C más, ya C2. Y C2. Listo. ¿Y qué me activa el grupo 4? Lo activa el grupo 3 y B más. Me lo activa el grupo 3 y B más. Me lo activa el grupo 3 y B más. Aquí ya empezamos con la desactivación del... ¿Qué me activa el grupo 1? El grupo 1 me lo activa también una válvula de simultaneidad. Giramos. Porque mira, el grupo 1 inicia activo. Grupo 2, pues este se desactiva con este. Se desactivaría con este acá. Yo lo colocaría. Y el grupo 3 se desactiva cuando se activa el grupo 4, pero entonces lo colocaría acá. Grupo 3 se desactiva cuando se activa el grupo 4. Y colocaríamos grupo 4 y A menos, A1 y A1. Acuerde que probando se llega a Roma. A1, activo el grupo 1 y desactivo el grupo 4. Y desactivo el grupo 4. Aplica alimentaciones para todas estas válvulas. Y sería probar. A ver cómo nos quedó el ejercicio. Ton, ton, ton. Bueno, coño, tío. ¿Qué sería? ¿Cómo es que es la de esa? A más
B más, B menos, C más, B más, B menos, C menos. Soy la puta hostia, tío. Otra vez. A más, B menos, C más, C menos. Y ese sería el ejercicio de, ¿cómo es que se llama el ejercicio? De unidad de sujeción y lijado hecho de método secuencial cascada. Como podemos ver, ya quedó totalmente resuelto. Espero les haya servido ese pequeño video tutorial. Por favor, no olviden dejarnos un buen comentario y olviden suscribirse para continuar viendo todos nuestros videos. Hasta la próxima.